católicos adoran a la Virgen? Qué pregunta, ¿no? Desde el evangelicalismo, mi abuela, por ejemplo, que era católica y se convirtió al evangelicalismo hace muchos años, ya falleció, pero me dejó una muy buena enseñanza, una muy buena inspiración para mi vida. Oró un montón por mí para que yo conozca a Dios, y mi vida cristiana es fruto de sus oraciones. Pero ella se convirtió en evangélica porque a través del evangelicalismo y del mensaje del evangelio predicado en la iglesia evangélica pudo tener un encuentro más profundo con Dios. Ella ya era católica, tenía las estampitas de todos los santos, tenía la Virgen, todo, pero evidentemente algunas de esas cosas le generaban una especie de limitación para poder profundizar en la esencia del cristianismo incluso católico. Por lo cual, al venir el evangelio a través de una tradición que está pulida de estas cuestiones culturales, pudo descubrir una relación más profunda con Dios, más clara, y bueno, cambiar su vida en muchas cosas. Dios empezó a hablar de otra manera en su vida, y eso fue positivo. Ahora, ¿esto quiere decir que todos los católicos tienen que ser evangélicos? No quiere decir eso. Esto lo que quiere decir que el católico quizás tiene que hacer una revisión del balance o de la medida en la que su teología le permite venerar, alabar o poner un énfasis en los hechos inspiradores de personajes históricos que no son la persona de Jesús. Esa es la única salvedad, digamos. Después, es claro que los católicos no adoran a María, aunque hay algunos católicos que son un poco más extremos en la mariología y llegan a declaraciones realmente idólatras. Pero dentro del evangelicalismo también tenemos teólogos que son realmente extremistas y divinizan, por ejemplo, la Biblia prácticamente, la cual es considerada ontológicamente como la palabra de Dios y por ende tiene que tener una hipóstasis y tiene que tener una naturaleza divina. La Reina Valera, por ejemplo, cuando no es así. La Reina Valera es una traducción al español de las copias griegas que quedaron de los hagiógrafos que no tenemos. Entonces, muchos evangélicos hacen una hipóstasis del texto bíblico también, como hay una divinización en ciertos sectores del catolicismo. Hay que ser objetivos. Nosotros como protestantes, no es que nos quejamos, pero ponemos eso en la mesa en el diálogo con los católicos. Pero lo tenemos que hacer desde la hermandad, lo tenemos que hacer desde el amor, lo tenemos que hacer desde la unidad, desde la búsqueda conjunta de fraternidad y comunión. Entonces, bueno, hay que encontrar ese balance. Y nosotros tenemos otras cosas para mirar, porque al cortar con la tradición, hemos perdido algunos elementos que tienen que ver con lo sagrado, con lo litúrgico, que esto lo dice Jesús San Romero también, que nos desenfocaron un poco y nos secularizaron bastante, por lo que derivamos en gastar energías en pasiones que son completamente seculares, como el fútbol, como los videojuegos, bueno, por eso se dice que el protestantismo lleva al escepticismo y a la secularidad. En cierto grado es verdad, pero no es determinante esa relación, sino que el protestantismo te abre una puerta a eso, porque te da libertad respecto de la posibilidad de creer de doctrinas diferentes por la propia libre interpretación de la Biblia, pero no es determinante. Es decir, vos tenés libertad en el protestantismo para hacer tu propio análisis de la Biblia, tu propio estudio y creer tu propia doctrina, siempre y cuando la esencia esté cohesionada con la esencia de las demás denominaciones cristianas. Es decir, mientras que no se pierda el núcleo del evangelio. Entonces es cierto que en el protestantismo hay libertad,
y que esa libertad te permite caer en el secularismo, no necesariamente en el relativismo y un poco en el escepticismo. Eso tiene un cierto grado de relación, pero mayormente las personas que, siendo más ortodoxas, se vuelven escépticas, se vuelven liberales, se vuelven relativistas, se vuelven completamente seculares, en realidad, desde mi perspectiva, han utilizado la crítica bíblica, las herramientas hermenéuticas de la libre interpretación de la Biblia como excusa para desconfiar del núcleo central de la predicación cristiana, que se expresa también en la Biblia, obviamente. Entonces, ojo, porque en el evangelicalismo, en el protestantismo, no tenemos no es error, pero esa inclinación y esa posibilidad. Y en el catolicismo, por ser un poco más ortodoxo y un poquito más fundamentalista respecto de las doctrinas, de la vivencia del cristianismo vivenciado culturalmente a través de la tradición, tiene la posibilidad de caer en esto de la idolatría, de exagerar un poco el valor de ciertos personajes históricos. Y ojo, acá como protestante quiero hablar de María, y creo que, como dice el texto, ¿no?, llena eres de gracia y te alabarán las generaciones venideras, creo que dice, o algo así, no me acuerdo. Creo que hay una exaltación de la persona de María, como hay una exaltación de tantos personajes bíblicos, ¿no?, que han sido de inspiración para las generaciones posteriores. Así que la mamá de nuestro Señor no debe ser desprestigiada, desmerecida, tiene que ser reconocida y alabada, porque el texto lo dice y porque es la mamá de nuestro Señor. Como si fuera la madre de un amigo muy querido, la madre de, no sé, tu propia mamá. Si Jesús está en vos y vos tenés que expresar la imagen de Dios como propósito cristiano, evidentemente tenés que tratar a tu mamá como si fuera María, y tenés que ver en tu mamá a la Virgen María. Después, si la Virgen fue concebida sin pecado como Jesús, bueno, son discusiones que ahí las podemos llevar adelante, pero como digo, con amor, con tolerancia. Yo no lo creo eso. Y como protestante no creo muchas otras cosas que para mí tienen una clave simbólica. Pero eso no tiene que ser una excusa para no dar el diálogo que necesitamos como cristianos en la búsqueda de la unidad del cuerpo y de una expresión cristiana unificada, a pesar de las diferentes instituciones que pueda haber dentro de la organización social de la Iglesia. Así que bueno, espero que también les sea de bendición esto.